Un largo invierno. Una historia escrita por Scotty. Capítulo 3. Karen Cleis. Karen y Terry se encontraban sentados reposando en la platea del teatro. Robert Hathaway les había propuesto un pequeño descanso mientras trabajaba algunas escenas de la obra con otros actores de la compañía, siempre acérrimo en su incesante búsqueda de la perfección interpretativa. Hathaway está estresado, pensó Karen, observando cómo las manos de Robert se movían con fuerza en el aire, haciendo con ellas todo tipo de gestos, como si éstas tuvieran vida propia al tiempo que se paseaba de un extremo al otro del proscenio con el escenógrafo. Sin duda el hombre es meticuloso, reflexionó la joven al observarlo. Era la segunda noche de proyección y Robert Hathaway no estaba complacido con las críticas del estreno. Reunidos todos en el teatro aquella misma mañana, el regidor del teatro había leído las críticas de los principales periódicos neoyorquinos. El conjunto de la compañía, incluyendo el regidor, el escenógrafo y el director del casting, parecían satisfechos con las reseñas, pero Robert se había llevado su mano a la barbilla con aire pensativo. Esa misma mañana, Karen había leído por su cuenta las críticas de los periódicos y concluyó que Hathaway estaba exagerando con su aprensión. Para ella, los comentarios sobre la obra eran bastante favorables y auguraban una buena temporada. Deseaba ser positiva al respecto, especialmente porque ella tenía un papel fundamental en el éxito de la obra. ¿Por qué Robert se preocupa tanto?, reflexionó la mujer. Sin embargo, sus piernas se movían inquietas, prueba fehaciente de que ella misma empezaba a inquietarse interiormente. Se movió en su asiento con la intención de corregir su postura, poniendo sus manos en sus piernas para que éstas dejaran de moverse. Karen dirigió un vistazo furtivo a Terence. Los dos estaban sentados a una corta distancia el uno del otro, pero no mediaban palabra. Curiosa, Karen observó con mayor insistencia el perfil recto del muchacho. Él había apoyado su codo en el respaldo de la silla y se había llevado la palma de la mano a la frente para sostener el peso de su cabeza. Miraba abstraído el suelo y estaba pero tan inquieto, que Karen pensó que tenía un cierto aire espectral. No tiene buen aspecto, reflexionó para sí misma. Le pareció que estaba muy pálido y casi podía asegurar que él había perdido peso durante las últimas semanas. Esto es muy poco conveniente, pensó cerrando los ojos al tiempo que negaba con la cabeza. Si sigue perdiendo peso, entonces se verá mucho más joven que yo. Tendré más aspecto de ser su madre que su amada Julieta. Reflexionó molesta. Luego volvió a observar el rostro del joven pensativa. Acarició el terciopelo rojo de su asiento, garabateando con los dedos los sutiles juegos de carmines en la tela, y acomodó los pliegues de su falda con empeño, concentrándose en aplanar con las manos las finas arrugas que se habían formado en la tela. Pero no pudo evitar volver a contemplar de nuevo el perfil del actor, y esta vez concluyó que en Terence había algo indescriptible que lo hacía muy atractivo para las mujeres. Se preguntó si era aquella masculinidad que emanaba de él, unida a la profundidad cristalina de sus ojos de un azul oscuro que parecía mutar de color conforme a los cambios de temperamento que sufría el actor. No obstante, Karen Cleis tenía sus propios problemas e inquietudes. Deseaba hacerse un nombre en aquel competitivo mundo artístico, y esta era su oportunidad para brillar. Por lo tanto, se sintió algo tonta al mirar con tanta persistencia a Terence, así que giró de nuevo la cabeza al escenario y, entrecerrando los ojos, intentó concentrarse en las cualidades del teatro. Contempló el imponente marco dorado del proscenio cubierto de grabados y las pesadas cortinas de terciopelo rojo, con sublimes decoraciones de flores doradas pintadas a mano. Se maravilló del arduo trabajo hecho con el escenario, que era minimalista, pero apropiado para el concepto de esta nueva adaptación, la cual ambicionaba transmitir un mayor realismo histórico. La maquinaria teatral de estilo europeo también era una de las grandes novedades de esta temporada. Todas sus reflexiones la llevaron a concluir que esta sería sin duda una de las mayores producciones del año en Broadway. En un escenario tan fantástico como este, un actor no puede más que brillar,
se dijo a sí misma pensando en su prometedor futuro actoral. Pero su distracción no duró mucho tiempo y de nuevo sus ojos furtivos se posaron en el perfil del actor, que permanecía inmóvil a algunos metros de ella. Lo contempló detenidamente y concluyó que las líneas de su rostro mostraban semejanzas con las esculturas de mármol del periodo renacentista que tantas veces ella había admirado en sus visitas a los museos franceses e italianos. Terence tenía un aspecto sofisticado y melancólico, muy similar al aura que desprendían esas frías esculturas de piedra. Súbitamente percibió en ella el nacimiento de una preocupación por aquel muchacho y se sintió extrañamente ansiosa. A decir verdad, sin proponérselo, en el pasado, Karen se había enterado de ciertos aspectos de la vida personal de Terence Graham y de Susanna Marlowe, y ahora podía adivinar que el semblante sombrío y angustiado del actor no se debía exclusivamente al accidente de la actriz. Ella casi podía asegurarlo. ¿Podría acaso aventurarme a acercarme a Terence y decirle: entiendo lo que vives? Sé lo que sufres. ¿Cómo la recibiría el actor? ¿Se abriría a ella? Se cuestionó. De inmediato descartó la idea por no ser propia a su naturaleza y porque seguramente no sería del agrado de Terence. Él no era del tipo de hombre que va por la vida revelando sus desventuras a nadie. Karen suspiró y entrecerró de nuevo los ojos, perdiéndose en sus propias reminiscencias. Recordó cómo estaba fuera de sí la mañana que fue contactada por la compañía Stratford con la propuesta de reemplazar a Susanna Marlowe en el papel de Julieta. No le habían dicho mucho en aquella llamada y ella tampoco necesitaba saber nada. Lo único que le importó en aquel momento era que el papel que tanto deseaba estaba finalmente en sus manos. Así que había recogido sus pertenencias con tal atropello que en 20 minutos su equipaje estaba hecho. 2 horas más tarde, se encontraba en un tren rumbo a Nueva York. Esa mañana, la actriz había dejado a su tío estupefacto al observarla en semejante estado de euforia, corriendo de un lado para otro de la habitación y recogiendo sus pertenencias sin dar explicaciones. Aquel recuerdo caótico la hizo sonreír. En realidad, aquellos meses le enseñaron a apreciar verdaderamente a su tío, el cual la ayudó a distraerse y a salir del abatimiento gracias a sus amables atenciones. Es un viejo bastante divertido al fin de cuentas. No me esperaba pasar un tiempo tan agradable a su lado, meditó Karen. Al ser una mujer orgullosa, Karen Claes recibió la noticia de la elección de Susanna Marlowe para interpretar el papel de Julieta como una verdadera afrenta. Decidido el casting, se le ofreció un papel menor en la obra, pero ella no deseaba participar de ninguna manera en la temporada. Incluso se negó a ser la Julieta suplente. Por lo tanto, esa misma mañana, Karen abandonó Nueva York para darse unas merecidas vacaciones en Miami. Desde ese incidente, habían transcurrido ya algunos meses. Su tío, que era un hombre muy insistente, le había extendido en diversas ocasiones la invitación para que se instalara en su villa de Miami, ciudad en donde se encontraba la mayor parte de sus negocios inmobiliarios y en la que él se alojaba la mayoría de los meses del año, debido a sus constantes dolencias respiratorias. En un principio, Karen consideró que la mejor manera de superar su despecho al no ser elegida como la actriz principal para la obra sería en un viaje en solitario por Europa, pero en aquella época era evidente que no encontraría nada atractivo que ver en un continente conmocionado por la guerra. Estimó, por lo tanto, que visitar a su tío era la elección más adecuada para pasar el mal trago de ser rechazada por la compañía Stratford. Así pues, la mujer partió hacia la villa de su pariente en Miami, esperanzada que el sol, el mar, los cócteles y las fiestas la ayudarían a sobreponerse de su amarga decepción. Debía admitir actualmente que el par de meses residiendo en la ciudad costera le habían sentado bastante bien y habían sido más divertidos e interesantes de lo que ella había previsto en un principio. La acariciadora brisa del mar, el sol resplandeciente y las atenciones y galanteos de algunos caballeros interesantes consintieron su ego y la ayudaron a olvidar los malos momentos de los últimos meses.
Desde la muerte de sus padres en un trágico accidente 12 años atrás, su tío, que era el hermano mayor de su padre, se había convertido en su familiar más cercano. Él se encargaba de administrar su fortuna y lo hacía bastante bien. Karen no podía quejarse de la comodidad de su vida. Un buen apartamento en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad de Nueva York, un automóvil con chofer, dinero para irse de compras cuando le apeteciera. En suma, lo tenía todo. Solo faltaba lo que más ansiaba, aquella ambición que la hacía moverse hacia adelante cada día. Es decir, hacerse un nombre en el mundo del teatro. Ese había sido su sueño desde su más tierna infancia y esperaba lograrlo. La pasión por el teatro de Karen le había sido heredada de su madre, quien también había sido una actriz sobresaliente hasta la edad de su retiro a sus 28 años. Su madre había logrado un notable reconocimiento en las artes dramáticas, pero renunció a sus sueños en el mejor momento de su carrera, cuando se enamoró locamente de su padre, Derek Clays. No tardó mucho tiempo luego de aquel encuentro para que su madre quedara embarazada y abandonara el mundo del teatro definitivamente, con el fin de formar una familia, sacrificando así su carrera como actriz, sin mirar atrás ni una sola vez. De ninguna manera podría hacer algo semejante, reflexionó decepcionada al pensar en la elección de su madre. ¿Renunciar a todo por un hombre? La idea le parecía simplemente inconcebible a Karen. En sus continuas disquisiciones durante su estadía en Miami, Karen se convenció que la elección de Susanna Marlowe para el papel de Julieta se debió a factores que eran ajenos a su talento como actriz. De una parte, Susanna era más joven que Karen. La mujer solo tenía 22 años, mientras que Karen ya contaba con 26. Esto sin duda había pesado en la elección para el rol, especialmente si se tomaba en consideración que Terence solo contaba con 18 años y había sido elegido para interpretar a Romeo. También contribuyó el concepto que pretendía desarrollar Robert Hathaway con la adaptación de la obra. Él ambicionaba darle una dimensión nueva a la tragedia y buscaba actores que tuvieran un aspecto frágil y juvenil, con la intención de inyectarle dramatismo a los dos personajes principales de la tragedia shakespeariana. En conclusión, Robert no quería actores viejos para interpretar el papel de dos adolescentes enamorados. En ese sentido, Susanna sin duda tuvo de nuevo ventaja sobre Karen, pues la muchacha era bastante menuda y pequeña si se le comparaba con su rival. Durante el mes y medio que duró la selección del casting, tanto Karen como Susanna continuaron siendo llamadas al teatro para pasar todo tipo de pruebas que iban desde la lectura y memorización de monólogos y guiones hasta pruebas de vestuario y de luces interminables. Karen recordaba cómo Robert Hathaway y el director de casting aprobaban sutilmente a Susanna cuando ésta se encontraba vestida de Julieta bañada por las luces del proscenio. También estaba el asunto de la apariencia de sus rostros. Esto también había sido una circunstancia determinante para la elección de Susanna sobre Karen, pues el rostro de Marlowe parecía el de una niña pequeña, con sus ojos azules claros y saltones, su nariz corta y ancha, su boca pequeña y su melena fina de un rubio apagado. Karen, por su parte, tenía rasgos más maduros, cosa que nada tenía que ver con la delicadeza que emanaba de las formas frágiles de Susanna. Sus ojos eran almendrados e insinuantes, con un cierto aire insolente. Su nariz era alargada y su boca amplia. En suma, sus rasgos físicos le proporcionaban a su persona un aspecto de independencia y de fuerza, que no eran los requeridos en el papel de una adolescente vulnerable y enamorada. Todas estas consideraciones de Karen no la hacían negar el potencial actoral de Susanna, pero sin duda creía que en la producción había existido un cierto favoritismo por la apariencia física de Marlowe sobre la de ella. En lo referente a las capacidades histriónicas de Susanna, Karen consideraba que había en ella algo profundamente molesto que no lograba determinar y que la hacía poco natural a la hora de actuar. Pero Karen también era consciente que sus opiniones sobre Susanna Marlowe estaban sesgadas por la poca estima que le prodigaba, pues desde un principio había existido una cierta antipatía y rivalidad entre ellas. Nunca había florecido una amistad a pesar de haber actuado juntas en la misma compañía durante algunos años,
y ser relativamente próximas en edad. La hostilidad de Karen por Susannah se cristalizó a principios de 1915. Karen experimentó un rechazo considerable por la joven al enterarse, sin querer, de ciertos aspectos oscuros de su personalidad que llegaron a parecerle detestables. En aquellos tiempos, Karen pensaba que era demasiado astuta para dejarse engañar por aquel comportamiento delicado y empalagoso que Susannah aparentaba frente a todos. Rechazaba fervientemente los modales lisonjeros que empleaba constantemente con el personal del teatro y padeció una manifiesta animadversión por Marlowe que no permitió ningún acercamiento entre ellas. No obstante, al volver a la compañía Stratford, luego del accidente de Susannah, Karen no podía opinar de la misma forma sobre aquella mujer. Desde su perspectiva actual, pensaba que sus prejuicios sobre Susannah le habían hecho obviar con sus cualidades, que ahora le parecían evidentes, como si el velo que llevaba sobre sus ojos hubiese caído de repente. Volvió su mirada hacia Terry, que continuaba pensativo con los ojos fijos en el suelo. Karen recordó que en el casting para el papel de Romeo, Terence Graham había tenido un competidor igualmente feroz. Se trataba del talentoso John Oliver, un prometedor actor de método que sin duda tenía todas las cualidades para haber hecho un excelente Romeo. Según Karen, Graham había tenido ciertas ventajas sobre Oliver, como Susannah había tenido ciertos privilegios sobre ella. Para empezar, Graham era el actor más joven de la compañía, pues solo tenía 18 años, mientras que Oliver contaba ya con 29. Al ser más joven, su aspecto era mucho más lozano y casto que el de su rival, y esto era lo que Robert estaba buscando para su actor principal. Karen no negaba las cualidades interpretativas de Terence, pero se sentía más entusiasmada con la idea de que el papel recayera en las manos de John. Ellos se conocían desde hacía ya algunos años, habían cultivado una agradable camaradería y tenían una buena química, sin contar que sus aspectos físicos, un poco más maduros, eran más armoniosos y se complementaban mejor. Pensaba genuinamente que Oliver podría darle una madurez y una profundidad de interpretación al personaje de Romeo que Graham no lograría alcanzar debido a su corta edad y su poca experiencia actoral. Sin embargo, reconocía que Terence era más atractivo y carismático que John en el escenario y se conducía con una elegancia y un refinamiento a través del proscenio que no dejaba indiferente a nadie, lo que por supuesto era una cualidad nada desdeñable para las directivas a la hora de la elección. Karen rememoró la nerviosidad de todos los actores durante la última semana, antes de la publicación de los resultados del casting. Sí, definitivamente fueron semanas estresantes y agotadoras para todos. Reflexionó, perdiéndose de nuevo en los recuerdos de aquellos días. La mañana que se enteró que el papel de Julieta sería para Marlowe, ella se encontraba en la sala de vestuario. Le gustaba pasar el rato ahí, en aquel mundo mágico en donde las transformaciones más increíbles eran posibles y se llevan a cabo. Cuando se le indicó que la lista de reparto estaba disponible, se apresuró a llegar al segundo piso, pasando por los laberínticos corredores interiores del teatro. Al disponerse a subir las escaleras interiores que la conducirían a la oficina del director de casting, escuchó a Susannah y a Terence hablando. Al principio Karen pensó que debía retirarse para darles privacidad, pero no pudo resistir el deseo de escuchar la conversación de los dos jóvenes. No era la primera vez que los oía discutir disimulando su presencia, y lo que escuchó esa mañana no la dejó indiferente. Terence, quiero que sepas que si no eres elegido para el papel de Romeo, entonces yo me negaré a ser Julieta de ser elegida para el rol, afirmó Susannah con convicción. La voz temblorosa de Marlowe irritó profundamente a Karen y casi estuvo a punto de retirarse del lugar para no seguir escuchando. Pero la respuesta inmediata y cortante de Terence la sorprendió y la ancló al suelo. No digas cosas tan ridículas, Susannah, ¿quieres? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo no renunciaría al papel de Romeo por nadie.
Lo que dices solo me hace pensar que la actuación es simplemente un juego para ti, y no la pasión que es para mí. Escuchó que el actor le respondía a la joven irritado. Luego percibió el sonido de los pasos de Terence caminando con grandes zancadas y la voz débil de Susana que se confundía con el ruido de las pisadas. Esta fue la última vez que supo de Susana y Terence antes de marcharse a Miami. Sobre Terence y Susana, había rumores de una relación entre ellos desde que el muchacho fue aceptado en la compañía Stratford a principios de 1914. Desde un principio, Karen sospechó que entre ellos no había noviazgo alguno. Para ella solo eran rumores infundados que Susana se había encargado de esparcir por los pasillos y los tocadores femeninos del teatro. Que los rumores llegaran a la prensa posteriormente fue la consecuencia directa de la lengua indiscreta de Marlowe. A Karen no le importaban los chismes sobre ello. Si tenían o no un amorío, esto era irrelevante para ella. Sin embargo, cuando las habladurías se hicieron más persistentes y ruidosas en el otoño de 1914, luego de la presentación del Rey Lear en la gala benéfica celebrada en Chicago, una curiosidad que la propia Karen calificó después como malsana, la motivó a averiguar si en realidad existía una tal relación entre Susana Marlowe y Terence Graham. Durante semanas, la actriz observó el comportamiento de Terence y concluyó que, aunque el muchacho era considerado con Susana, esto no era algo excepcional ni exclusivo para ella. Esta misma caballerosidad se podía observar en el joven con el resto del reparto femenino, incluyéndola a ella, y estaba, sin duda, lejos de ser de carácter romántico. Este hecho la hizo preguntarse si Susana había malinterpretado la amabilidad y la cortesía del muchacho, leyendo más de la cuenta hasta el punto de engañarse tanto. Pero otra cosa era observar el comportamiento de Susana. Karen comprobó que la joven estaba locamente enamorada de Terence. Sus ojos se iluminaban cuando el joven entraba en alguna estancia donde ella se encontraba. En las reuniones, en los ensayos, constantemente buscaba estar cerca de él. En ocasiones se atrevía a acomodar su corbata o a limpiar una suciedad invisible de su traje frente a todo el cuerpo de actores. Terence, descontento con los atrevimientos de Susana, le pedía gentilmente que lo dejara. Pero la chica estaba simplemente empeñada en conquistarlo a toda costa, buscando tocarlo con incontables y ridículos pretextos que solo conseguían incomodar al actor. Simplemente, ella era incapaz de dejar de asediarlo. Después de haber estudiado sus comportamientos durante un tiempo, Karen se convenció que Terence no estaba interesado en Susana, aunque la actriz sí que estaba perdidamente enamorada del actor. De eso no le cabía la menor duda. No obstante, como Marlowe estaba tan empeñada en afirmar continuamente en los corredores del teatro que Terence sí que la cortejaba, Karen terminó por pensar que el muchacho simplemente era demasiado tímido para admitirlo abiertamente frente a todos, por lo que abandonó sus pesquisas y terminó por creer lo que gritaba Susana a los cuatro vientos en toda la compañía. Pero una tarde que sorprendió a Terence solo en la platea del teatro, su opinión cambió radicalmente. Esa noche, el actor tenía una suave sonrisa en su rostro. De su ser emanaba algo así como un aura de dicha que ella nunca había visto antes en él. El joven parecía contemplar en su mente el recuerdo de algo que lo deleitaba profundamente. Entonces, de repente, Karen lo vio sacar del bolsillo de su chaqueta lo que le pareció ser un sobre rosa. Los ojos de Terence resplandecieron dichosos al observar aquel sobre que, furtivamente, se llevó a los labios para besarlo. En esos momentos, él había cerrado los ojos, como si hubiese querido capturar con sus sentidos el perfume de la mujer que había escrito aquella carta que tanto lo había conmovido. Oh, así que se escribe con alguien. ¿Terence está enamorado?, se cuestionó Karen, un poco avergonzada con su incorrección, al observar al actor disimulada en el escenario.
Entonces sí que hay una chica en su vida, pero no es Susana. No lo es, dedujo sorprendida y se retiró para dejar al joven con sus ensoñaciones en solitario. Los días siguientes, Karen experimentó un disgusto enorme hacia Susana. Su presencia le fastidiaba y terminó por buscar todos los métodos posibles para esquivarla. Pensó que era un verdadero atrevimiento por parte de la actriz expandir aquellos falsos rumores sobre Terence y ella, cuando él parecía estar genuinamente enamorado de otra mujer y no mostraba ningún interés por Susana. La joven meditó en hablar con él para hacerle saber lo que estaba ocurriendo, porque conforme pasaba el tiempo, las insinuaciones que hacía Susana sobre Terence entre las mujeres de la compañía le parecían francamente comprometedoras para la reputación del joven. Era evidente para Karen que si Susana estaba tan empeñada en esparcir aquellos falsos rumores sobre ellos, esto se debía a que deseaba intencionalmente darle de qué hablar a la prensa. En sus actos no había espontaneidad, solo un plan bien fabricado y claramente cavilado. Susana, que no era ninguna tonta, debía estar más que consciente que Terence no tenía ningún interés por ella y probablemente estaba al corriente de que el hombre cortejaba a otra mujer. Por lo tanto, la forma perfecta para crearle a Terence dificultades con su pareja era expandir aquellos sucios rumores, dejar que la prensa hablara y esperar que se desatara la tormenta. Por supuesto, en un asunto tan comprometedor y humillante como aquel, seguramente la joven en cuestión no dudaría en romper con el actor al sentirse engañada por él. Karen sintió que el enojo se le agolpaba en las sienes cuando comprendió la bajeza de todo aquello. ¡Qué manera mezquina de robar un hombre! ¿Cómo podía atreverse Susana a tanto? Se decía una y otra vez, sintiendo cómo la rabia nublaba su mente. Al comprender toda la situación, lo meditó por algunos días y finalmente se decidió a hablar con Terence para advertirle lo que estaba ocurriendo. Como sabía que el actor le agradaba quedarse solo en la platea cuando la tropa se encontraba tras bastidores, fue a buscarlo ahí una noche, segura de poder encontrarlo. A medida que se acercaba al lugar, escuchó el eco de dos personas hablando, comprendiendo momentos después que se trataba de Susana y de Terence. Muy bien, en ese caso le diré a Terence lo que sé. Susana tendrá que escucharme, terminó por decir Karen. Entonces, cuando dio unos pasos más hacia ellos, disponiéndose a participar en la conversación que mantenían los actores, la tensión en el aire terminó por detener sus pasos. Susana, eres una buena mujer, pero yo... Verás, no puedo corresponderte. Yo... amo a otra mujer, repuso Terence con voz suave, pero firme. ¡Basta, Terry! ¡Basta! ¿Por qué eres tan cruel conmigo?, gritó Susana rompiendo en sollozos desgarradores. Impresionada al ver semejante escena, Karen se quedó pasmada, renunciando a sus propios planes de acercarse, aunque fue incapaz de retirarse, y permaneció de pie, escuchando la disputa entre los dos actores. Lo siento, Susana. Yo no deseo que sufras, pero debes entender que esto no va a cambiar nunca. No voy a cambiar. No puedo amarte, afirmó el muchacho con determinación, destruyendo cualquier esperanza que la actriz pudiera albergar. ¡No! ¡No lo acepto! No voy a cederte a esa mujer de Chicago. ¡Nunca! ¿Lo entiendes, Terence?, respondió la actriz agitada, negando enérgicamente con la cabeza sin dejar de sollozar. ¿De Chicago? ¿Cómo sabes dónde vive ella?, preguntó sonando tan sorprendido como molesto. Terence caminó hacia la actriz, buscando una explicación con insistencia. Se aproximó a Susana de tal forma que la dominaba con su altura y la ahogaba con su sombra.
Temerosa del joven hombre que la miraba colérico, Susana terminó por confesarle. La eché de nuestro hotel cuando fue a buscarte luego de la gala benéfica en Chicago. Acabó por revelarle, esperando de inmediato la explosión inminente del actor. Pero, ¿cómo te has atrevido a hacer algo semejante? ¿Quién te has creído que eres? ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Las preguntas de Terence se sucedían atropelladas y no daban espera para que Susana le respondiera. ¡Porque la odio! No puedo soportar perderte por Candice, Terence. ¡No puedo! Sollozó. La muchacha se abalanzó al pecho del hombre para buscar su consuelo, pero Terence la recibió indolente, inclinando su espalda hacia atrás en un claro gesto de rechazo. Susana se debatía con fuerza para tratar de acercarse al joven, pero no tenía forma de competir con la corpulencia del actor. Cuando la mujer se calmó un poco, él la tomó suavemente por los brazos, alejándola de tal forma que ella pudiera mirarlo. Te pido que dejes de intervenir en mi vida, Susana. Nunca habrá nada entre nosotros, ¿lo entiendes? No tengo nada más que decirte, concluyó el actor. Luego soltó los brazos de la joven, tomó con brusquedad su abrigo, que se encontraba en uno de los asientos del primer rango de la platea, y con grandes zancadas se dirigió a la salida, propinándole un golpe estruendoso a la puerta como consecuencia de su terrible enfado. Susana, por su parte, se echó a llorar desconsolada, sin percatarse que Karen estaba ahí, mirándola pasmada. Advirtiendo el estado de turbación de la actriz, Karen decidió que no le diría nada a Terence. Al fin y al cabo, el hombre conocía los sentimientos de Susana y probablemente estaba al tanto de los rumores que ella se había encargado de propagar sobre ellos durante los últimos meses. De vuelta a su presente, sentada ahora en la platea, Karen se sintió culpable de su felicidad por interpretar el papel de Julieta. No era que no le importase la suerte de Susana, pues ahora, pensando las cosas con más serenidad, comprendía que ella no era la mala persona que se había empeñado en ver durante meses. La mañana que recibió la llamada de la compañía Stratford, no obtuvo muchos detalles del señor Travis, el director del casting, sobre los motivos que había llevado a Susana a renunciar a su papel estelar. Travis solo se limitó a informarle que Susana había sufrido un percance que le impediría participar en la obra. La voz imperturbable del hombre no le dio indicios a Karen de la gravedad del accidente de la actriz. Entonces, al llegar al teatro y descubrir la seriedad del accidente que había convertido a Susana en una lisiada para el resto de sus días, Karen estuvo a punto de desmayarse. Luego fue el momento de reflexionar sobre todo lo que sabía acerca de Susana y de Terence. Intentar salvarlo de aquella forma, arriesgando su vida. Esto no es solo un capricho. Susana ha destruido su vida para auxiliarlo. Nunca podrá volver a caminar y nunca podrá actuar. Y todo lo ha hecho por él. Meditaba Karen, impresionada, reconociendo su increíble valentía. Todas estas consideraciones la confundían. Continuaba empeñándose en juzgar a Susana con dureza, pero ahora todo lo percibía desde una óptica distinta. Las cosas no eran ni blancas ni negras. Susana se ha comportado de una forma egoísta durante mucho tiempo, pero también ama a Terry. Su acto así lo demuestra. Reflexionó suspirando con tristeza. No fue un regreso tan fácil como lo esperaba Karen. La tropa estaba bastante tensa y había una paranoia generalizada en el elenco. Un accidente tan grave parecía ser un muy mal augurio para algunos de sus compañeros. Para calmar los ánimos exaltados de la compañía, Robert obligó al director técnico a hacer una revisión rigurosa y exhaustiva de la tramoya, del sistema de cuerdas y de pesos y contrapesos, así como de toda la iluminación. Luego del accidente, todo fue constantemente monitoreado para la tranquilidad de los actores de la compañía.
Los humores parecieron calmarse conforme los días fueron pasando, pero el accidente de Susana los había afectado sin duda a todos, incluyéndola a ella y, por supuesto, a Terence Graham. Terence debe sentirse culpable y responsable de Susana. Me pregunto, ¿qué habrá pasado con su novia de Chicago? Se veía tan enamorado de ella. Y pensar que solo se necesitó de unos breves segundos para devastar la vida de 3 personas. Meditó Karen, suspirando melancólica. La mujer contempló al muchacho brevemente. Por la expresión de Terence, las cosas no parecían irle nada bien. Ella misma había escuchado en los pasillos del teatro los rumores de que la señora Marlowe exigía al actor un compromiso inmediato con Susana. Ay, la vida es bastante cruel, pensó impresionada al reflexionar en el rumbo que parecía tomar la vida del actor. De repente, observó que Robert Hathaway les hacía señas con las manos para que se acercaran a él de inmediato. Entonces Karen se incorporó de su asiento y volteó a mirar a su compañero de reparto. «Terence, hay que volver. Robert nos llama», exclamó al joven mientras acomodaba su falda. Pero el actor estaba tan absorto en sus pensamientos que no respondió a su llamado. «Terence, Terence». Volvió a llamarlo la actriz. Finalmente, tuvo que acercarse y darle unas palmaditas en el hombro para que el joven reaccionara. «¿Qué?», respondió Terry, alzando la cabeza para mirarla. Sus ojos estaban completamente humedecidos. Karen se sorprendió por el aspecto atribulado del joven. Su rostro estaba tenso, reflejaba una profunda inquietud y miedo, y sus ojos tenían un brillo febril que la aterrorizó. «Es hora de volver al escenario. Robert te espera», anunció con la voz más amable que pudo. Sí, perdón, me he distraído. Vamos», repuso él de inmediato, llevándose las manos al rostro para recomponerse. Su voz, otrora potente, sonaba ahora estrangulada, como si el simple hecho de hablar le exigiera un esfuerzo descomunal. El muchacho se incorporó con dificultad para seguirla. Caminaba lentamente, con el cuerpo arqueado hacia adelante, como si en su espalda llevara la más pesada de las cargas. «Ustedes dos, vamos desde el principio. Acto 2, escena 2. Terence y Karen, por favor, los necesito aquí de inmediato», exclamó Robert, moviéndose por el escenario irritado. «Sí», respondieron Terry y Karen al unísono, apresurándose para llegar junto al director. «Van a tener que expresar un poco más de intensidad en la escena del balcón. Lo que han hecho no me conmueve en absoluto. Algo falla en sus actuaciones. Karen, tú podrías encontrar un tono más dulce para tu voz, quizá una pizca de melancolía. Sí, ¿por qué no? Todo esto lo debes hacer sin que tu tono se vuelva empalagoso. No se trata de falsear tu voz. Quiero ver el contraste con el tono grave de Terence. Vamos a intentar la escena un poco más lentamente, ¿de acuerdo? Veremos qué efecto puede obtenerse». En lo que concierne a ti, Terence, tu voz suena muy pobre en modulaciones. Tendrás que intentarlo mejor esta vez. Necesito percibir en sus actuaciones espiritualidad y belleza. Deseo que se conecten a la humanidad de sus personajes y al sentido trágico de la obra. Esto es una tragedia, jóvenes. Y este drama de amor no puede pasar desapercibido para nadie», exclamó Hathaway emocionado, moviéndose entre los dos actores que lo observaban con rostros pensativos. «Continuará»,